gustaría volver a introducirte para que quede el registro. ¿Puede ser, profesor? Sí, muy bien. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, rebobinando, es un honor para mí presentarles el día de hoy a un matemático que no solo ha dominado los fundamentos de su disciplina, sino que ha forjado un puente muy importante entre las matemáticas puras y uno de los campos más desafiantes de la computación teórica, el doctor Sergio Raxbaum. El doctor Raxbaum es investigador titular en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Una de las contribuciones más profundas y originales del doctor Raxbaum reside en el uso pionero de la topología combinatoria para desvendar la complejidad de la computación distribuida. Su influencia como matemático se puede ver reflejada en una de sus obras, el influyente libro traducido de forma literal como Computación distribuida mediante topología combinatoria. Este libro es considerado una referencia que establece los cimientos matemáticos de este nuevo campo, sirviendo como un manual esencial, tanto como para matemáticos aplicados como para científicos de la computación teórica, al entrelazar la topología con la teoría de la complejidad. Además de sus numerosas publicaciones de alto impacto en revistas de matemáticas y de teoría de la computación, el doctor Rasbaum es un incansable mentor, formando nuevas generaciones en la matemática discreta, la combinatoria y los algoritmos. El doctor Sergio Rasbaum es un ejemplo brillante de cómo la matemática pura, a través de la topología, puede ser la herramienta más poderosa para resolver los problemas de coordinación más complejos en la computación moderna. Entonces, demos una calurosa bienvenida al doctor Sergio Rasbaum en su charla titulada el día de hoy como Reflexiones acerca de nuestro mundo discreto. Profesor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer para mí, repito, y puede comenzar. Gracias. Gracias por la introducción y es un honor para mí poder dar esta plática. Muchas gracias por la invitación. Voy a platicar un poco acerca de esta pregunta. ¿El espacio y el tiempo son continuos o vivimos en un mundo discreto? Pero lo voy a hacer desde una perspectiva computacional. Esta pregunta ha sido discutida en múltiples ocasiones por los físicos. Y de hecho, esta cita creo que es muy clara, la perspectiva de los físicos, donde nos dicen, los físicos están hechos de átomos. Un físico es el intento de un átomo de comprenderse a sí mismo. Y yo quisiera darle la vuelta a esta cita y decir, los informáticos están hechos de bits. Un informático es el intento de un bit de comprenderse a sí mismo. Y esto es precisamente lo que yo quisiera argumentar, que la perspectiva de los computólogos acerca de la pregunta del mundo discreto y el mundo continuo se puede responder de una manera muy novedosa y muy distinta de la que los físicos lo harían. Y vamos a ver que tanto por razones teóricas como prácticas, la respuesta es de que en realidad el mundo en el que vivimos es un mundo discreto. Esta sería la respuesta que vendría desde la informática. Y lo quisiera argumentar esto a través de 10 breves pensamientos. El primero es iniciando con la visión clásica en el que el mundo continuo parecería ser simplemente el límite del discreto y que en realidad el mundo discreto no tiene nada de especial, simplemente lo usamos como una herramienta para poder manejar al mundo continuo. Subdividimos un espacio geométrico en partes pequeñas, lo discretizamos y así podemos hacer cálculos más fácilmente sobre esas, esas piezas discretas que conforman al espacio. De hecho, esta técnica es tan exitosa que ha dado lugar a grandes avances en muchos ámbitos, en especial en animación. Aquí vemos uno de los grandes avances que ha habido en la historia de la animación.
empezando por esta hermosa película, El juego de Gettys, en 1997, que está accesible desde YouTube, donde por primera vez se usa esta técnica de discretizar el espacio en partes muy, muy chiquitas, pero que en realidad nos permiten lograr un efecto muy realista acerca de la animación, y aquí se hacía en dos dimensiones, y entonces pues, se podía por primera vez ver la piel y otros aspectos de los objetos de manera muy realista, y eso se lleva todavía a un gran éxito con las primeras animaciones de Shrek, donde se hace la discretación ya no nada más en dos dimensiones, sino inclusive en tres dimensiones, y podemos tener toda la sensación de la papada de Shrek y otros aspectos. Pero más allá de eso, los mismos matemáticos, clásicamente influenciados por esta perspectiva de la física, veían de hecho inclusive a objetos tan básicos como el círculo, como simplemente una aproximación hacia el infinito del discreto. Nos decía Galileo, cuando doblo una línea recta para formar un polígono con número infinito de lados, formo un círculo. La definición misma del círculo a través del discreto y la importancia en sí del que se le daba al continuo. De hecho, en el libro de Kastner y Newman nos dice el concepto límite, que juega un papel tan importante en muchas áreas de la matemática, surge en conexión a procesos infinitos. Pero en la vida real existen estos procesos infinitos. Como nuestros sentidos están limitados en cuanto a la velocidad de las variaciones que pueden percibir, en realidad, independientemente de si sea continuo o discreto el mundo, solo tenemos acceso a percibir un mundo discreto, considera una visión discreta del mundo. Pero ¿de cuál mundo discreto? Nos decía el gran pesimista de la historia, Schopenhauer, cada hombre toma los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo. Y en efecto tenemos esos límites que vienen de cada uno de nuestros sentidos, empezando por el oído. Un oído de una persona típicamente escucha nada más frecuencias entre los 20 y los 20.000 kilohertz, pero otros seres vivos están viviendo en otro mundo discreto desde la perspectiva del oído. Algunos delfines y murciélagos, por ejemplo, pueden percibir frecuencias superiores a 100.000 kilohertz. Y hacia abajo los elefantes pueden percibir sonidos de 16 Hz, y las ballenas viven en un mundo inclusive aún más hacia abajo en cuanto a los sonidos graves de los que vivimos los seres humanos. El sentido del olfato, lo mismo. Cada ser vivo vive en un mundo discreto diferente, ¿no? De acuerdo a la sensibilidad de su olfato. El animal que puede distinguir la mayor variedad de olores son los elefantes, y el que puede detectar los más leves olores son los osos polares. También en la precisión visual estamos limitados, y cada ser vivo vive en otro mundo completamente de acuerdo a la precisión visual que puede detectar. Y de hecho se sabe que pueden llegar a existir hasta 10.000 veces de diferencia entre la precisión visual que perciben las diferentes especies. Aquí a la derecha vemos cuál sería el mundo que ve a un pájaro y cuál sería el mundo que ve una mosca. Aparte de algunas águilas, buitres y halcones, la mayoría de los pájaros ven con menos de la mitad de la precisión de los humanos. Y los humanos pueden ver 4 a 8 veces más detalle que ciertos perros y gatos, y más de 100 veces que un ratón o una mosca. El mundo discreto, de hecho, también depende a qué escala podemos percibir el tiempo mismo. Hasta hay una medida de la precisión a la que podemos percibir variaciones en el tiempo, que se llama la CFF, frecuencia a la que una luz intermitente se percibe ya como continua si está parpadeando demasiado rápido. Y cada ser vivo, inclusive cada ser humano, se le puede medir ese CFF, en qué momento empieza a parpadear algo más y más rápido, en qué momento ya lo ve como algo continuo.
Los pájaros no son muy precisos, pero sí son muy rápidos en cuanto a la precisión del CFF que pueden tener. Y por eso es que pueden atrapar moscas, que es 3 veces más grande que la de los humanos, la precisión que tienen. Hasta inclusive existen estudios si este número de la percepción a la que podemos percibir el tiempo es constante o cambia. Por ejemplo, en situaciones de peligro, puede uno percibir con más precisión las variaciones de tiempo y son teorías que nos dicen que la evolución nos permite percibir variaciones muy, muy veloces cuando estamos en situaciones de mucho peligro. Y pasando entonces al siguiente pensamiento, ¿cuál es esta frontera? Si es que podemos percibir más y más mundos finamente discretizados o hay un límite inherente. De hecho, clásicamente la visión era la visión de un mundo continuo que venía desde Aristóteles hasta Newton. El que nos decía Aristóteles, el tiempo y el espacio son instancias de un continuo. ¿Que es un continuo? Aquello que es divisible por divisibles que son infinitamente más divisibles. Pero hubo otra corriente que en paralelo empezó a correr a lo largo de los años, que es la visión discreta, con Demócritus, y luego se solidifica con las teorías modernas de la relatividad de Einstein, donde nos decía, no podemos dividir y dividir y dividir hasta el infinito. En realidad tenemos límites. Pensaba Demócritus que los átomos, por ejemplo, era ya la granularidad máxima a la que podíamos dividir y ya no podíamos seguir dividiendo los átomos. Entonces, la divisibilidad de la materia llega a su fin y con fragmentos más pequeños posibles, nos decía Demócritos. Y luego llega Einstein con las teorías de la relatividad, donde nos dice no hay información que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz, un límite inherente a la que cualquier información puede viajar, y eso implica, de hecho, que el tiempo mismo tiene una cierta granularidad en la que ya no se pueden distinguir los efectos de tiempos que están de eventos que están muy, muy cercanos unos a los otros en el tiempo. Y entonces, no solo eso, sino a nivel físico, el tiempo mismo, que es el que está limitado en cuanto a la discretización que podemos hacer del tiempo, implica que todas las otras unidades que podemos medir también están limitados en cuanto a la granularidad a las que los podemos medir. Hoy en día el Sistema Internacional de Unidades, de hecho, se ha redefinido de forma que ahora las unidades básicas, básicamente todas, están definidas como función del tiempo. Antes el metro se definía como la longitud de una cierta barra que estaba en un cierto lugar, protegida. Ahora el metro y las demás medidas como el ampere y las otras medidas básicas del Sistema Internacional de Unidades, el Kelvin, el metro, el kilogramo, el cardenal, el mol y otras más 22 derivadas, todas están definidas en función del tiempo. Y en efecto, aunque el tiempo, tenemos una limitación también en cuanto podemos medir la precisión, la discretización del tiempo, es lo que podemos medir con la mayor precisión. Los nuevos relojes atómicos que se han construido hoy en día tienen precisiones de 30 segundos en cientos de millones de años. Pueden variar su precisión. Y es por eso que 6 de las 7 unidades básicas se definen todas en función del segundo. Y esta es la granularidad de la que dependen, a la cual podemos medir todas estas otras unidades. Y sin embargo, aunque aparentemente estamos argumentando que el mundo es discreto, a los seres humanos no nos gusta el mundo discreto. Desde los bebés que les da risa estos juegos que hacemos cuando hacemos
un objeto que aparece y desaparece y le tapamos los ojos al bebé y se los destapamos, le da mucho risa porque es algo antinatural totalmente para el ser humano, cambios discretos, brincos en las percepciones. Y de hecho es una cuestión importantísima en la supervivencia, esa habilidad del ser humano tan impresionante para lograr una ilusoria permanencia del objeto. Es la comprensión misma de que los objetos siguen existiendo. Si un objeto pasa atrás de una puerta y vuelve a aparecer en nuestra mente, no es que desapareció y apareció el objeto, son dos objetos diferentes. Podemos percibir que es el mismo objeto que se está moviendo y está a veces siendo ocultado por otro objeto. En la supervivencia es tan importante porque nos permite adivinar las trayectorias de un trigger que está brincando, atacándonos, o un ave puede también adivinar la trayectoria y formar una imagen continua de la trayectoria que le permite cazar un pescado, etcétera. De hecho, es que hay muchas formas de ver cómo nosotros inventamos un mundo continuo cuando no estamos viendo en sí un mundo continuo. Cuando hay un objeto que se está moviendo muy rápido, empezamos a percibirlo como si fuera una trayectoria continua. Inclusive cuando aparece de un color de un lado y aparece de otro color del otro lado, nuestro cerebro crea una continuidad en los dos colores diferentes. Nos dice Daniel Dennett que una de las propiedades más impactantes de la conciencia es su aparente continuidad. En la conciencia continuamente el cerebro crea la ilusión de la continuidad, llenando el tiempo y el espacio, como en el ejemplo que vimos de dos luces separadas que se encienden rápidamente en sucesión. El punto parece moverse de un lado al otro y eso lo hacemos con todos los sentidos, inclusive con el oído, por ejemplo, cuando estamos escuchando una conversación, la voz de alguien, constantemente hay ruidos, hay interrupciones, pero el cerebro nos presenta una ilusión como que si no hubiera esos espacios, esos pequeños huecos, y eso es lo que nos permite comprender las conversaciones que estamos escuchando a pesar de que pudiera haber mucho ruido. Y bueno, entonces, este, quisiera hablar ahora en este pensamiento acerca de dos visiones discretas para ilustrar cómo puede hacer una gran diferencia cuál es la visión discreta del mundo que tenemos. Y esto se ilustra de una forma muy interesante con lo que se conoce como la gran pregunta de Needham, cuando en los años 40 fue el primer académico occidental en reconocer el pasado científico de China a través de su serie de libros monumental Science and Civilization in China, una obra enciclopédica que revelaba el desarrollo de la ciencia en aquel país. Y la gran pregunta de Needham se refiere a lo que él formuló de tratar de explicar el estancamiento del desarrollo tecnológico en China. La pólvora, el compás, la imprenta, los tres inventos más importantes que facilitaron la transformación de Occidente desde la Edad Media hasta el mundo moderno, todos fueron inventados en China. De hecho, inclusive en matemáticas, las matemáticas chinas del siglo X eran avanzadísimas. El matemático Su Chongxi lograba las mejores aproximaciones de pi, manteniendo el récord de la aproximación más precisa durante 900 años. Obtuvo una aproximación racional a pi, aproximando un círculo con un polígono de 24.576 lados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con todo este avance tan fenomenal que había en China? ¿Por qué la matematización de la naturaleza, la ciencia moderna, por qué despegó vertiginosamente en Occidente en los tiempos de Galileo en lugar de los de Oriente? Es lo que se preguntaba Needham.
Y una de las respuestas que se ha manejado es que toda la culpa la tiene la escritura china. En efecto, el escribir es realmente discretizar, es considerar un número finito, discreto de símbolos para expresar ideas, para expresar lenguajes. Pero los chinos lo hicieron con una discretización en la que hay más de 50.000 caracteres. Hay otras respuestas que han manejado, pero creo que es muy obvio que si estamos tratando de desarrollar los conceptos científicos, las matemáticas, la física, etcétera, con un alfabeto de 50.000 caracteres, sería muchísimo más difícil que lo que sucedió en Occidente con pequeños alfabetos de 26 letras. Y de hecho, yéndonos al extremo, en lo que se ha hecho en la informática es irse a solamente dos caracteres, que es el gran invento de la computación y de la teoría de la información, la noción de bit. De hecho, en 2016 fue el año de Boole y Shannon, y se cumple el aniversario. George Boole nace hace 200 años, Claude Shannon hace 100 años, con la invención y el descubrimiento de que puede uno medir la información a través de bits, y con George Boole para investigar las leyes fundamentales de aquellas operaciones de la mente misma a través de las cuales se lleva a cabo el razonamiento, lo que hoy le conocemos como el álgebra booleana, y es el título de su tesis, una investigación de las leyes del pensamiento. Todo proponía por primera vez George Boole, se puede codificar mediante nada más dos símbolos, cero, uno, verdad, falso, etcétera, dos valores, nada más. Una gran revolución que tomó años y sigue tomando años en entender las implicaciones de que todo se puede codificar simplemente con dos valores. Shannon, de hecho, propone la identidad entre estos dos valores lógicos de verdadero y falso, con dos niveles de voltaje en circuitos electrónicos, y da un despegue fenomenal a todo lo que es la electrónica digital, que viene a reemplazar a la electrónica continua, donde eran señales continuas por señales nada más de dos valores de voltaje posibles, mostrando así cómo es posible construir una máquina de lógica usando circuitos de switches correspondientes a la lógica booleana. El nacimiento del bit, entonces, llega como una unidad de medida de la información. Aquí empezamos a ver que no solo podemos medir las cantidades físicas como el metro, el kilogramo, podemos también medir la información, y resulta que la noción, la medida, la unidad de información es el bit. Y entonces nos sorprende hasta hoy mismo con los avances de inteligencia artificial que todos sean bits. Texto, música, imágenes, películas, a final de cuentas no son más que secuencias de bits. Tomó mucho tiempo entender esto, a pesar de que históricamente, inclusive en música, que es de las cuestiones que nos parecen más continuas intuitivamente, ¿qué cosa hay más continuo que la música? Y sin embargo, la podemos escribir con conjuntos discretos de símbolos, y es algo que en muchas culturas se descubrió desde hace mucho tiempo. Aquí pueden ver qué hermosas eran las escrituras de la música desde 1500, 1400 años antes de Cristo, en las culturas cananitas. Vemos aquí en Grecia, 128 años antes de Cristo, otra escritura musical, la que conocemos hoy en día en Occidente. Hay un manuscrito aquí que pueden ver de Bach, y muchos otros ejemplos maravillosos en Corea, en India y en otras culturas. Los chinos, por supuesto, tenían varios alfabetos para codificar la música. Y no solo codificar, todo se puede codificar con secuencias de ceros y unos de dos valores, pero también se pueden transmitir. Eso es lo que nos permite realmente todo este desarrollo tecnológico, no solo la codificación, sino la comunicación.
aunque ya también históricamente sabíamos que podemos comunicarnos con secuencias discretas de símbolos. De hecho, el primer telégrafo se considera el primer telégrafo desde 350 años antes de Cristo, con un telégrafo codificando las 24 letras del alfabeto griego con señales de antorchas, de apagar y prender antorchas, tambores binarios en África, donde los europeos se sorprendían mucho cuando llegaron a África, que que se podían estar comunicando los nativos con mensajes que se transmitían a grandes distancias a través de tambores. Luego en Europa hubo el primer sistema práctico de telegrafía era óptico, de hecho, donde había por toda Francia, por ejemplo, había estas torres, donde arriba de la torre había dos brazos mecánicos que se podían mover en distintas posiciones y se metía una persona en la torre, subía las escaleras y manipulaba a estos brazos en distintas posiciones y mientras había alguien en otra loma, a cierta distancia, observando cómo movían esos brazos y repetía los movimientos en la siguiente torre para que así de una torre a otra se estuvieran replicando los movimientos y transmitiendo información a través de esta codificación discreta que por supuesto se llega a su pico con el código de Morse binario, donde finalmente pone en práctica todas estas ideas muy antiguas para lograr las comunicaciones modernas. Al inicio la telefonía fue un paso hacia atrás, hacia lo analógico, donde el primer sistema de telefonía que existió fue analógico, donde cuando dos personas querían hablar por teléfono, tenían que reservar todos los cables, básicamente desde un teléfono hacia el otro, para que hubiera un cable virtual durante toda la conversación y las señales continuas analógicas de la voz pudieran transmitirse. Pero llega el Internet y descubre que una manera muchísimo más eficiente de hacer eso es discretizando. La idea fundamental del Internet, de los protocolos de TCP/IP que usamos hoy en todo Internet, es que la manera más eficiente de comunicar información no es de forma continua, sino con paquetes de una longitud fija. De hecho, no solo todo Internet se revoluciona por esa eficiencia que la voz, la conversación, esta presentación que estamos viendo en este momento, de hecho lo que está sucediendo es que se está discretizando secuencias de ceros y unos en paquetes. Esos paquetes se están enviando a través del teléfono, a través de los celulares, a través de las conexiones satelitales y fibras ópticas. Toda esta voz y todas estas imágenes que ahorita mismo estamos transmitiendo se discretizan en paquetes, esos paquetes se van por todos lados, por donde más pueden rápidamente y no en el mismo orden. Y cuando llegan a sus computadoras donde ustedes están escuchando esta conversación, se tienen que rearmar, reasamblar todos esos paquetes en el orden correcto para ir presentando en su pantalla y en las bocinas los sonidos en el orden correcto y que se pueda volver a escuchar exactamente como yo lo estoy hablando, pero desde la perspectiva por todos lados del mundo donde uno está escuchando esta conversación. Y lo mismo sucede aquí con los sistemas de envío de mercancías. Hoy en día también se descubrió que discretizando en estos containers todos del mismo tamaño es muchísimo más eficiente todas las comunicaciones. Y de hecho, las computadoras mismas son todas discretas precisamente por este mismo tipo de consideraciones. Uno de los más grandes genios de la historia, John von Neumann, era legendario su inteligencia, inclusive los más grandes científicos de la época le temían con la velocidad con la que podía pensar. Él fue el que propuso el modelo de una computadora que de hecho es básicamente el modelo de implementación de las computadoras que usamos hoy en día y se le llama el modelo de von Neumann.
que no solo es la arquitectura de las computadoras modernas que propuso John Boyd Norman con esta visión tan tremenda cuando no existía ninguna computadora. Él se dio cuenta que la forma en la que había que diseñar las computadoras era de forma discreta y argumentó que la tecnología correcta para implementar las computadoras modernas no podía ser analógica. Inicialmente existían las computadoras analógicas y de hecho se siguieron usando por mucho tiempo. Algunos todavía habrán usado estas reglas de cálculo que no son más que computadoras analógicas, pero había también computadoras analógicas electrónicas. Pero las analógicas toman los valores de alguna cantidad física, imitando el fenómeno físico sobre el cual quieren computar, como la rotación de un disco o el valor de una corriente. Las digitales, en cambio, usan valores discretos, como el valor alto o bajo de voltaje. Y fue von Neumann precisamente el que se dio cuenta que era la manera eficiente de construir computadoras, precisamente usando esta tecnología digital de la electrónica. La interacción, para platicar un poco de mi área de investigación, la interacción cuando tenemos conversaciones, cuando colaboramos los seres humanos o las computadoras, tienen una naturaleza también en sí misma discreta. Las conversaciones son en sí mismas discretas porque es uno de los participantes en la conversación dice algo, el otro escucha algo, responde y entonces uno vuelve a escuchar lo que respondió y otro vuelve a escuchar y si son dos o tres participantes también tienen que entrelazar estos mensajes que se están enviando unos a otros, el procesamiento que se hace cuando cada quien percibe, escucha un mensaje y lo reenvía. Y en esta área de investigación en la que yo trabajo, de la computación distribuida, es precisamente estudiar los procesos de interacción entre computadoras, entre personas, entre animales. Y lo que dan lugar a estas interacciones es a objetos discretos que en realidad son objetos de topología combinatoria que se pueden usar por métodos algebraicos y entonces tenemos la topología algebraica. Aquí estamos viendo cómo es un cierto objeto geométrico que está compuesto de triángulos, porque en este momento, en esta imagen, lo que se está representando es una interacción entre tres participantes. Y entonces, como son tres participantes, tenemos tres perspectivas diferentes de lo que está sucediendo en la conversación. Y entonces este enlazado es lo que está representando las interacciones entre estas tres personas. La observación fundamental es que cada participante en la conversación tiene su propia perspectiva de lo que se está diciendo en la computación y por eso llegamos a los complejos simpliciales que están representando cada una de estas conversaciones, esta colaboración. Y el complejo simplicial en sí representa todos los posibles entrelazados entre las operaciones, entre los mensajes que se están enviando unos a otros los participantes y la dimensión del complejo simplicial está dada por la cantidad de participantes en la conversación o la cantidad de computadoras y este es en el libro en el que analizamos toda esta perspectiva y recolectamos los resultados que se han ido acumulando en esta área que se empezó a desarrollar en 1993, cuando se descubre esta íntima relación que existe entre la topología algebraica y la computación distribuida, que de cierta forma no son más que dos formas de ver a los mismos objetos, como objetos geométricos o como representaciones de los entrelazados entre los mensajes que se están enviando unos a otros, las computadoras o las personas o los seres vivos. Y lo que hemos descubierto en toda esta área en la que se ha trabajado ya hoy en día en muchos grupos de investigación es que existen invariantes topológicos que se preservan conforme una conversación va evolucionando en el tiempo. En este ejemplo se ve como al inicio de la conversación
se tienen varias perspectivas de las situaciones iniciales de cada uno de tres participantes que resultan ser una esfera triangulada y cuando empiezan a comunicarse los tres participantes, empieza a modificar la topología de ese objeto y depende de las fallas, de la sincronía, de las posibles incertidumbres que tengan unos sobre lo que otros están diciendo, se va modificando esa topología. Y aquí podemos ilustrar, sin entrar en muchos detalles, cómo conforme van habiendo más y más rondas de comunicación, la topología del objeto inicial se va modificando. ¿Qué tanto se modifica esa topología? Depende de las propiedades de tolerancia a fallas, de asincronía, de la precisión con las que unos a otros se pueden entender, de la posibilidad que haya incluso intrusos que están introduciendo fallas. Y acá hay uno de los de ejemplos del tipo de teoremas que probamos en esta área, de que hay una solución a una cierta tarea, sí, solo sí existe un mapeo continuo entre un complejo que representa las situaciones iniciales y un complejo de salida que representa los objetivos a los que se quiere llegar. Y aquí nada más para ilustrarles cómo se ve un poquito este tipo de mapas en los que vemos si se puede resolver o no se puede resolver un problema de acuerdo a cómo se ha modificado la topología del objeto inicial. Pero bueno, esto tomaría mucho más tiempo entrar a esto. Quisiera yo volver a esta discusión del el último pensamiento que yo les quería platicar, que el mundo de nuestras mentes, un poco lo que hemos estado, a donde hemos estado yendo con todos estos pensamientos, que al final de cuentas, el mundo en el que vivimos es el mundo de nuestras mentes, y el mundo de nuestras mentes es en sí también tiene una naturaleza intrínsecamente discreta por los razonamientos lógicos que hacemos desde Frege, que mostró cómo se reduce todo, de hecho, en la lógica matemática, a la manipulación, simplemente a la manipulación y a la combinatoria de secuencias de símbolos. Para los años 1920 había quedado claro que toda la matemática quedaba encapsulada en un sistema formal puramente combinatorio y eso es precisamente la idea maravillosa de Alan Turing, que en 1936, cuando todavía ni siquiera existían computadoras, que imagina una máquina de cómputo universal, que hoy en día le llamamos la máquina de Turing, a este modelo matemático, y cómo llega Turing a este modelo matemático imaginando lo que está haciendo un matemático. Nos dice, ¿qué hace un matemático cuando lo vemos trabajar? No sabemos exactamente qué es lo que sucede en la cabeza del matemático. Lo que podemos imaginar en que en cualquier momento su cabeza está en algún estado, pero lo que está haciendo el matemático es escribiendo símbolos sobre papel. Esos símbolos es una cantidad finita de símbolos posibles porque simplemente no puede distinguir símbolos más y más pequeños, no puede escribir más y más símbolos en la misma hoja de papel. Entonces lo que está haciendo el matemático es escribiendo símbolos en una hoja de papel, modificándolos, borrando, añadiendo una nueva hoja de papel. Nos dice Turing, no importa tanto la forma exacta del papel, pues un papel cuadriculado, donde en cada cuadrito puede escribir uno de los símbolos, pero a final de cuentas hay un límite de cuántos símbolos diferentes puede distinguir el mismo matemático. Entonces nos dice Turing, eso en realidad se representa mediante un modelo matemático en el que es una máquina de estados, nos dice Turing. Toda la computación moderna surge a, a raíz de esta idea de una máquina de estados, que es el cerebro en el que está cambiando de estado, de un estado a otro, y mientras está cambiando de estados, está escribiendo esta secuencia de símbolos sobre la hoja de papel, que a final de cuentas no importa tanto el alfabeto en el que los esté escribiendo, porque a final de cuentas lo que hemos visto es que todo se puede codificar mediante simplemente dos símbolos. Y entonces nos dice Turing, a final de cuentas, una máquina universal de cómputo
no es más que una cinta no acotada, porque al matemático nunca le restringen la cantidad de hojas de papel sobre las que puede escribir. Entonces nos dice Turing, esas hojas de papel simplemente se representan como una cinta no acotada de cuadritos donde en cualquier momento el matemático está escribiendo, leyendo un cuadrito de esa cinta, modificándose, moviéndose a la derecha, moviéndose a la izquierda y cambiando los símbolos que está escribiendo. En cualquier momento su cabeza está en alguno de un número finito posible de estados, porque el mismo espacio en el que está el cerebro es un espacio finito y entonces solamente una cantidad finita de estados diferentes en los que puede estar la cabeza del matemático. Y este es el modelo que propone Turing, que en realidad todo depende de la función de transición que está implementada en esa máquina de estados, en esa cabeza del matemático, que cuando escribe un símbolo, lee otro símbolo, transita su cabeza a un nuevo estado, escribe otros símbolos, decide moverse a otro lugar de la cinta o decide cambiar otro símbolo, y así es como está haciendo todo el pensamiento matemático, nos dice Turing. Pero esto tiene una implicación tremenda porque lo que inmediatamente este modelo universal de cómputo que propone Turing nos dice que en realidad la mayoría de los problemas no son computables, simplemente por conteo, porque simplemente el número de problemas que uno puede definir no es numerable, es tanto como los números reales, mientras el número de soluciones, el número de máquinas de Turing es numerable, es tanto como los números enteros. Es decir, en otras palabras, el número de programas de cómputo que podemos escribir, el número finalmente, ¿qué cosa es un programa de cómputo? No es más que una secuencia de caracteres que en las que está codificado el problema, el programa, ya sea en Java, ya sea en Python, en lo que sea, no es más que secuencias de caracteres. Entonces, todas las posibles soluciones a problemas son todos los programas de cómputo que pueden escribirse. Es un número infinito de programas de cómputo que podemos escribir, pero numerable. En cambio, el número de problemas que existen no es numerable. Entonces, esto inmediatamente nos dice inclusive mediante computadoras es muy poco los problemas que son, casi todos los números reales no son ni siquiera computables, los números aleatorios no son computables, etcétera. Entonces, todo lo accesible que es al ser humano no solo es muy limitado porque su propia naturaleza discreta lo limita a simplemente un mundo infinitamente más chiquito de los mundos posibles que existen en la realidad, que son tantos como que no son numerables. Aquí algunas series de conclusiones con las que quisiera yo terminar con esta plática, en esta imagen de Tamayo, en esta pintura famosa de Tamayo que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que trata de ilustrar esta pelea en la que hemos vivido muchos años entre lo discreto y lo continuo, y cómo estamos llegando a una modernidad en que esta pelea se acaba entre lo discreto y lo continuo. Un artículo muy bonito que escribe Laszlo Lovac en 2010 se pregunta, ¿lo discreto y lo continuo no son más que dos lados de la misma moneda? En este artículo muy hermoso nos dice, se pregunta Lovac, ¿qué tan profunda es la línea divisoria entre la matemática discreta y la matemática continua? Las estructuras y métodos básicos de las dos partes de nuestra ciencia son básicamente diferentes. La fuente primordial de problemas matemáticos es la ciencia, que tradicionalmente era la física en especial, y la visión tradicional del espacio y el tiempo continuos. Pero nos dice Lovac, en las ciencias más recientes todo es discreto, los modelos discretos son cada vez más importantes. Lo cuántico, la biología misma, todo es discreto, son células, son moléculas, la química, son combinaciones discretas de símbolos, la computación hemos visto, todo son manipulaciones de ceros y unos, las comunicaciones y todas las teorías modernas de la economía y de las ciencias sociales.
En todas estas áreas, nos dice Lovach, pienso que en un entendimiento verdadero y profundo involucra una síntesis de lo discreto y de lo continuo. Y nuestro mismo mundo, aquí en esta ilustración de una célula, de cómo está conformada de interacciones discretas, de partículas discretas, de componentes discretos, nuestro mismo mundo, el mismo, incluso en especial nos dice Martin Davis, uno de los padres de la computación, nos dice el mundo de nuestras mentes en sí es discreto, no solo porque es el mundo de lo que podemos medir, percibir y continuidad y comunicar, sino es el mundo de los problemas que una persona puede resolver, que como vimos están modelados básicamente por procesos discretos. Es el mundo de los problemas que tienen soluciones por mecanismos físicos necesariamente finitos y discretos, nos dice Martin Davis. Entonces llegamos a este mundo tan impactante en el que estamos viviendo y en el que estamos desconcertados todos, en el que por un lado nos dicen la vida es solo un algoritmo y un humano no es más que una secuencia de bits, y estamos viendo estos avances cada vez más y más impactantes en inteligencia artificial, donde empezamos hace algunos años con los sorprendentes resultados de que las computadoras podían jugar ajedrez mejor y mejor y mejor prácticamente que casi cualquier ser humano. Y ahora estamos viendo que empiezan a haber avances fenomenales en el que pueden estar resolviendo problemas más y más sofisticados y están cada vez al nivel de alumnos, ya no nada más de primaria y de secundaria y de preparatoria. Empezamos a hablar de comparaciones inclusive con alumnos de posgrado. Y por otro lado, nos dice Whitehead, sin embargo, la labor del matemático es una locura divina del espíritu humano, un refugio de la realidad azarosa que nos aqueja. El infinito no se encuentra en ninguna parte de la realidad, ni existe en la naturaleza, ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. El único papel que le queda al infinito es el de una idea en la que podemos confiar dentro de nuestra imaginación, dentro de la matemática. Con esto quisiera concluir la plática. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Sergio. Realmente me ha dejado muy impactada sobre la profundidad, ¿no? De estos temas y cómo de forma muy elegante usted ha pasado nos ha llevado a todas estas reflexiones y pensamientos, ¿no? Sobre nuestros mundos discretos versus continuos. Entonces, desde el mundo externo, ¿no? Cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos, cómo interactuamos, hasta nuestro mundo interno, ¿no? Cómo nuestra mente piensa, cómo, de qué estamos hechos, cómo nuestras células, ¿no? Y todas estas comparaciones con el mundo continuo, ¿no? La forma continua como percibimos las cosas y las vemos. Tocando fibras también, como toda al final tiene una cierta convergencia, ¿no? Tocando las matemáticas, la computación y mismo un tema totalmente filosófico. Entonces, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones y pensamientos. Abrimos entonces las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? También son bienvenidos los comentarios. Recuerden también que pueden escribir sus preguntas o comentarios a través de nuestro chat. Tengo un Entonces, comentario. sí, Daniela Lescano, adelante. Bueno, quería primero agradecer por la charla, porque sinceramente fueron conceptos muy asombrosos. Yo, cuando tenía 16 años y decidí estudiar matemáticas, eh, creo que más que la pasión por estudiarlas, quería ver si había como una relación entre las matemáticas puras y aplicadas, pero jamás me imaginé de que pudiéramos encontrar como también las dos caras de la moneda
en el concepto de discreto y continuo. Y siempre pensé como que es genial ver como que en la naturaleza podemos ver patrones y cómo esos patrones podemos como compararlos con los números primos, las asociaciones eh, y cosas más grandes en el universo. Entonces, siento que la charla estuvo muy buena. Entonces quería como agradecerle y gracias por darme esa nueva perspectiva de las cosas. Muchas gracias por qué amable comentario. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Muy bien, gracias Daniela. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Y a mí me gustaría preguntar una Claro que pequeña sí. cuestión. No sé si se me escucha. Hello, Ronnie. Sí se te escucha. Adelante. Bueno, buenas tardes. Obviamente Nice to una meet gran you. plática. Ay, hay alguien con el micrófono abierto. Ok, creo que ya lo cerré. Muy bien, puedes continuar, disculpa. Gracias, gracias. Una gran plática, muy bonita toda la estructura y muy interesante. Y obviamente un abrazo a Sergio, tu desarrollo profesional es un ejemplo para todas las personas que quieren estudiar matemáticas, quieren estudiar computación. La verdad, te felicito por toda tu trayectoria profesional y tus grandes logros y avances. Unos pensamientos que me gustaría dejar alrededor de esto es, dos. Uno, el primero es el concepto que dices acerca de los informáticos. Estamos compuestos principalmente en la parte de bits. Por ahí me gustaría plantearte la idea de pensar sobre el nuevo paradigma que hay acerca de los qubits. Quizás los informáticos también estamos más bien hechos con qubits en un sentido más amplio, entendiéndolo como una generalización, ¿verdad? Y la segunda, planteamiento es, uno de los puntos que a mí siempre me ha tenido muy, eh, me ha hecho mucha resonancia, es que el mundo de lo discreto, cuando discretizamos el mundo continuo, se presenta un fenómeno muy interesante, que es el de la repetición de los patrones. Si lo analizamos desde el punto de vista de la frecuencia, uno cuando discretiza el mundo continuo, cambia de un patrón estructural, lo pasamos a la frecuencia, se hacen dos espigas, digamos, una senoidal en una frecuencia, se generan dos espigas. Si eso lo hacemos más y más y empezamos a discretizarlo, se nos empieza, por la necesidad del el sampling, se empieza a generar un aliasing que se llama el espectro se multiplica y se crean muchos mundos. Entonces, indiscutiblemente, cuando uno discretiza el mundo, el universo, se generan muchos universos. El mundo continuo, como lo conocemos, es un mundo donde hay un solo universo, pero al discretizarlo se tienen que hacer por Fourier y por toda esta cuestión del muestreo, se tiene que multiplicar los espectros. Entonces, en ese sentido, yo he pensado mucho acerca de esto y entonces cuando uno está en el mundo discreto, obviamente nos lleva al mundo, a los muchos universos, a que el universo no es uno, sino son muchos universos, y esto concuerda con algunas teorías actuales de lo que es. Entonces, en ese sentido, el pensar sobre lo que significa la computación discreta con muchos universos es algo que a mí me tiene como loco y me gustaría alguna vez poder platicarlo contigo, Sergio. Te felicito muchísimo. Es un gran área de trabajo. Le has dedicado toda tu vida a esto
y es un ejemplo indiscutible de lo que es la dedicación a un tema. Felicidades, profesor Reisbaum. Eres un ejemplo para todos los matemáticos e informáticos del mundo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, muchísimas gracias y gracias por estos dos comentarios tan interesantes. En realidad, todos esto igual, la pregunta anterior da lugar a conversaciones que deberíamos estar todos juntos en el mismo lugar platicando y hablando mucho de todas estas cosas. Y en la primera, en la que Jorge Christen es un experto mundial en el asunto de computación cuántica, muy buena pregunta, porque la computación cuántica es otro de los grandes avances que estamos viendo hoy en día en computación. Y es muy interesante en este contexto porque por un lado se sabe que no es que vaya a tener un poder de computar cosas que no pudieran computar las computadoras clásicas, sino que lo podrían hacer muchísimo más rápido que las computadoras clásicas. Y hay un asunto del que podríamos también hablar mucho, que es el asunto de las probabilidades que estamos acostumbrados a pensar desde afuera, la gente que no está desde adentro de la computación haciendo investigación, que las computadoras siempre hacen lo mismo. Son máquinas y las máquinas siempre repiten lo mismo y por eso nos está sorprendiendo tanto estos avances en inteligencia artificial, porque parece que no siempre están haciendo lo mismo y están inventando y creando cosas. Y en efecto, eso es lo que sucede. Cuando hablamos de una máquina de Turing, el modelo clásico de Turing o las computadoras clásicas sí son deterministas, siempre hacen lo mismo, pero la computación moderna en realidad no es así. Está llena de programas probabilistas en los que la siguiente instrucción que va a ejecutar no siempre es la misma, sino se decide con cierta distribución de probabilidades entre un conjunto posible de cuál sería la instrucción siguiente que el programa va a ejecutar. Y entonces cada vez que corremos el programa de cómputo no siempre hace lo mismo. Y eso es lo que sucede no solo en estos avances que estamos viendo en inteligencia artificial, sino también en la computación cuántica. Y eso es lo que le da todo un aspecto increíblemente interesante y sofisticadísimo a la computación moderna, que no son máquinas deterministas, son máquinas probabilistas en la mayoría de los casos. Y eso es lo que también está sucediendo con la computación cuántica, que estamos viendo la posibilidad de un poder de cómputo de resolver cosas muchísimo más rápido gracias a estas interacciones físicas cuánticas que son en sí probabilistas. Y lo mismo con el otro comentario también fascinante, podríamos hablar también horas y horas acerca del otro comentario, como el mundo discreto, en realidad la discretización da lugar a esta infinidad de mundos posibles, que es en realidad mucho de lo que quise hablar en esta plática al decir que de hecho cada quien estamos viviendo en otro mundo discreto, ya sea por nuestras limitaciones de los sentidos, como lo vimos, cada animal parecería que todos estamos viviendo juntos aquí en el planeta Tierra, pero en cierto sentido no, cada uno de los animales, de los seres vivos está viviendo en otro mundo discreto, de acuerdo a sus habilidades de percepción y lo mismo en la mente, e inclusive cosas aún más sofisticadas y profundas como las que mencionó Jorge, de posibles interacciones entre estas distintas discretizaciones del mundo. Entonces, muchas gracias una vez más por comentarios tan amables y es un gusto poder compartir contigo, Jorge, estas ideas y esta plática y este reconocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted nuevamente, profesor Sergio. Y entonces, para darle continuidad a nuestro evento, es un placer para mí, entonces, hacerle la palabra al profesor Duan Cardona para proceder entonces a comenzar con la clausura del evento
y como dijimos antes de eso, con la entrega de nuestro premio. Duván Cardona, ¿estás ahí? Muy bien, muy bien. Agradecerle al profesor Sergio Rasbaum por esta charla plenaria tan impresionante, tan inspiradora para la comunidad. Creo que todos lo hemos sentido de esa manera. Y entonces invito al presidente de la Asociación de Matemáticos del Salvador, el profesor José Mancifontes, quien será el maestro de ceremonia de en esta ceremonia de clausura. Es profesor José. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. En esta oportunidad tengo el gusto de dirigir la ceremonia de clausura de este importante evento. Aprovechando, me gustaría agradecer nuevamente eh, el apoyo y la contribución de todos los plenaristas que hemos tenido en este magno evento. Si no me equivoco, son 36 ponencias entra, divididas en dos turnos. La primera de ellas, eh, la primera jornada por la mañana acá en El Salvador, tuvimos 12 conferencias de investigadores, destacados investigadores, matemáticos de todo Latinoamérica, eh, quienes nos compartieron de su tiempo, de sus logros, sus hallazgos y sus problemas acá en matemática, que seguramente han dejado pues eh, una semillita de motivación para todos nosotros, un poquito más jóvenes, ¿no? También tuvimos 24 conferencias eh, que gustosamente estas personas participaron de la llamada Open Call eh, de ITMAN Latinoamérica, a quienes pues también en nombre del comité organizador les agradezco enormemente por su tiempo, su trabajo y dedicación. Agradezco también a todos los miembros del comité organizador de todas las instancias por su incansable trabajo para que todo esto funcionara de la mejor manera posible. A todos nuestros asistentes, quienes pacientemente pues han estado acá presenciando todas las conferencias. Eh, Sin más, pues, solo permítanme, sin más que agregar, pues, eh, le cedo la palabra en este momento al profesor Duván Cardona. Muchas gracias, profesor Joseman Cifuentes, presidente de la Asociación de Matemáticos del Salvador. Eh, bueno, en este momento entonces damos inicio a la entrega del reconocimiento que este año la comunidad ICMAN Latinoamérica, International Community of Mathematicians from Latin America, junto con ICMAN Centroamérica y el Caribe, consorcio de organizaciones matemáticas formada por la Asociación de Matemáticos del Salvador, la Asociación de Matemáticos de Honduras y la Asociación de Matemáticos de Guatemala, han establecido, eh, dando inicio entonces a la entrega del premio, me permitiré anunciar al ganador, anunciar al ganador y luego pronunciar un discurso con la comunidad. Luego invitaré al ganador para que comparta con nosotros algunas palabras. Sin más preámbulos, entonces inicio. Queridos y queridas colegas, distinguidos miembros de la comunidad matemática latinoamericana e internacional, estimada presidenta de ICMAN Latinoamérica, doctora Karina Navarro González, estimado profesor Dimas Tejada, director de la Escuela de Matemáticas del Salvador, estimado profesor José Mancifontes, presidente de la Asociación de Matemáticos del Salvador, estimados organizadores, profesor Santiago Correa, profesor Aaron Martínez, las matemáticas han estado en el corazón del progreso de nuestra civilización.
Han transformado nuestra manera de comprender el mundo físico y hoy impulsan los desarrollos más avanzados de la inteligencia artificial y de la tecnología moderna. En reconocimiento a esta fuerza creadora y para honrar a las mentes brillantes de América Latina que desde nuestra región han contribuido al desarrollo del pensamiento matemático y al fortalecimiento de nuestra comunidad científica, nace el Ickman Global South Prize, el premio Ickman para el Sur Global. Este galardón celebra a quienes con su obra, su visión y su compromiso han inspirado a generaciones y dejado una huella profunda en el avance de las matemáticas en el sur global. ¿Por qué? ¿Quién mejor que un matemático para comprender la belleza de lo inimaginable a través de las ideas que brotan de la mente como las notas que dieron vida a la novena sinfonía de Mozart? Es un inmenso honor dirigirme a ustedes esta tarde en nombre de ICMAN Latinoamérica para entregar la primera edición del ICMAN Global South Prize. Este nuevo reconocimiento, como mencioné antes, nace con el propósito de honrar las contribuciones fundamentales de matemáticos y matemáticas de América Latina y el Caribe, cuyas obras han transformado nuestra comprensión de las matemáticas y su papel en el desarrollo científico de nuestras sociedades. El Ickman Global South Prize busca destacar no solo excelencia académica, sino también el compromiso con la comunidad, la formación de nuevas generaciones y el fortalecimiento de la ciencia en los países del sur global. En esta primera versión del premio, el proceso de selección fue extraordinariamente competitivo. Recibimos nominaciones de figuras destacadas de toda la región, respaldadas por trayectorias admirables y aportes profundos al avance del conocimiento. Sin embargo, entre todas ellas, una candidatura brilló con una fuerza especial, la del profesor Sergio Rasgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Felicidades, profesor Sergio Rasbaum, por ser el ganador del Ickman Global South Prize 2025. A continuación, me permitiré mencionar algunas palabras sobre la carrera del profesor Rasbaum. Luego le invitaré a compartir con nosotros algunas palabras. El profesor Rasbaum es una figura eminente de la ciencia teórica de la computación, reconocido por haber establecido los fundamentos matemáticos de la computación distribuida y por su innovadora aplicación de la topología combinatoria a problemas esenciales en esta área. Su obra constituye un puente magistral entre la matemática pura y la informática moderna, abriendo nuevas perspectivas para entender la complejidad y las posibilidades de los sistemas concurrentes. Su libro, Distributed Computing Through Combinatorial Topology, escrito con Herling y Kozlov, se ha convertido en una referencia internacional y en símbolo de esa unión entre profundidad matemática y visión aplicada. A lo largo de su carrera, ha logrado conectar ideas abstractas con desafíos concretos del mundo digital, mostrando cómo la matemática puede iluminar el corazón mismo de la tecnología. Pero más allá de su brillantez científica, Sergio Rasbaum encarna el espíritu más noble de nuestra comunidad, el de construir, formar y compartir conocimiento. Durante más de 3 décadas ha guiado a decenas de estudiantes en México y América Latina, ha impulsado congresos y redes internacionales y ha contribuido decisivamente a proyectar la investigación latinoamericana hacia el escenario mundial. Algo verdaderamente inspirador ocurrió durante este proceso de nominación. Recibimos apoyo de un número excepcional de investigadores de prestigio internacional provenientes de Europa, Asia, América, entre ellos Ricardo Baeza Yates, José Carlos Gómez Larrañaga, Michael Reinald, Ulrich Schmidt, Mosh Bardi y Moti Jung, quienes con profundo respeto y admiración respaldaron esta postulación. Ese amplio y espontáneo reconocimiento global confirma que la obra de Sergio Rasbaum trasciende fronteras, disciplinas y generaciones. Hoy, al entregarle este Ickman Global South Prize, celebramos no solo su genio matemático, sino también su visión de comunidad, su humilde compromiso con el desarrollo científico de América Latina y el Caribe. Profesor Rasbaum, en nombre del comité y de toda la familia de ICMAN Latinoamérica, reciba nuestra más cálida felicitación y nuestro agradecimiento profundo.
Su trabajo nos inspira a seguir construyendo una comunidad matemática unida, creativa, solidaria, donde el conocimiento se comparte y se multiplica. Muchas gracias, profesor, y gracias por honrarnos con su ejemplo y con una vida dedicada a la ciencia y al desarrollo de nuestra región. Felicidades. A continuación, profesor Rasbaum, lo invitamos a pronunciar algunas palabras. Muchas gracias, Dubán, muchas gracias a toda la comunidad, a todos los que apoyaron mi candidatura. Es verdaderamente un enorme honor para mí, un gran honor y sobre todo un gusto eh, recibir este reconocimiento de la comunidad de ICMA, de los matemáticos latinoamericanos. Mm, sí, yo quisiera decir que realmente, este, bueno, a pesar de que nací en México, hice toda mi educación básica en México, un gran agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México que me permitió esa formación y me permitió la oportunidad de hacer luego mis estudios fuera de postdoctorales en Israel y en el MIT en Boston, muy agradecidos también a a las instituciones en esos dos países que me permitieron continuar mi formación y luego regresar a México a hacer toda mi carrera desde hace más de 30 años, de hecho, en el mismo cubículo del Instituto de Matemáticas desde que he estado siempre ahí y me ha permitido realmente vivir y hacer matemáticas y aprender lo que es las matemáticas como latinoamericano. He viajado no solo a esos países, sino a Francia y otros países, y realmente la forma en de los matemáticos latinoamericanos es muy especial. Tiene una combinación maravillosa de humanidad, de creatividad, de jugar con las ideas, con el trabajo mismo, siempre entrelazado con la parte humana de una forma verdaderamente única y calurosa y maravillosa en la que hacemos matemáticas de forma humana, reuniéndonos como humanos. Eso es yo quisiera decir nada más que ojalá nos reunamos en presencia pronto en Latinoamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Muchos saludos a la parte hondureña de mi familia, de hecho, que tengo en San Pedro Sula y espero que hagamos pronto una reunión física pronto y nos podamos dedicar a platicar como lo hacemos los matemáticos latinoamericanos con horas de platicar, de divertirnos, de bromear, de jugar con las ideas matemáticas y mientras mantenemos también los sentimientos y las emociones en un primer plano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Sergio Rasbaum, por sus inspiradoras palabras. Bueno, Muy bien, para culminar con esta ceremonia de clausura, invito entonces al profesor Joseman. muy bien, gracias. Bueno, Dubán, entonces yo creo que habrá que tomarlo ya en serio lo de alguna actividad presencial en algún momento. Ya hemos tenido ese llamado al menos 3 ocasiones en lo que yo llevo contando aquí. Así que vamos a trabajar en ese esfuerzo. Así que felicitaciones una vez más, profesor Sergio. Verdadero gusto escuchar su conferencia este día. Gracias. Eh, para continuar con la agenda de este día, en la clausura tenemos eh, una serie de anuncios que el profesor doctor Dimas Tejada, director de la Escuela de Matemática acá en El Salvador, tiene que hacer. Así que adelante, profesor Dimas, ya lo tenemos por acá. Creo que sí. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, qué placer estar en esta última conferencia del profesor Sergio y bueno, estar acá en la conclusión de este evento. Eh, Me permito, como parte del equipo coordinador, agradecer y felicitar al equipo INMA en general, ¿no? Por este valioso esfuerzo. A Kevin, Joseman y Aarón, salvadoreños, todos que se han unido a este esfuerzo, lo hacen con mucha energía, con muchas ganas. Y de manera especial a Santiago Dubán y Karina, que es un equipo increíble, ¿no? Tienen una energía enorme y que tienen muchas ganas de aportar a la comunidad matemática latinoamericana. Somos un equipo que recién, por decirlo, nos conocemos trabajando en construcción pero creo que hay un clic de trabajo muy importante para sacar proyectos importantes e interesantes para la comunidad. Me encantaría, obviamente, que se sumaran más personas de otros países que quieran trabajar desde la perspectiva de trabajar lo local conectados con la comunidad internacional, ¿no? Que eso nos hace crecer y esa es nuestra visión y por eso estamos acá con IMA, por eso el llamado de Dubán ha sido escuchado por los salvadoreños, ¿no? Son esfuerzos por encontrarnos. Con personas que tienen intereses diversas áreas, pero con un gusto común, ¿no? La belleza de la matemática y del pensamiento en general. Eh, Realmente, IMA Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe hacen, están permitiendo conectar a la comunidad Latinoamérica de manera versátil, aprovechando las facilidades de la tecnología. Como ya decía Joseman, claramente las actividades virtuales no sustituyen los encuentros presenciales, pero facilitan y reducen enormemente los recursos y esfuerzos para que podamos tener tan increíbles ponencias como esta última que nos ha permitido eh, estar, digamos, el profesor Sergio y de quien también le felicito eh, por toda esa trayectoria y por el premio que ahora le otorga Ipman, ¿no? Y esto es sin necesidad mayor, digamos, de dejar, o sea, nuestra conexión a estas actividades virtuales no nos sin dejar nuestras actividades laborales y de estudio que cada uno tiene, ¿no? Entonces, por eso les invito a que se conecten a las actividades INMA 2026, que seguiremos impulsando seguramente. Hay algo que vengo insistiendo, al menos en nuestra región, que es mucho más débil que otras, digamos, otras comunidades latinoamericanas, en escribir, ¿no? Y de manera local ya lo veníamos diciendo, y entonces es una manera de dejar una huella más permanente, más fija, más sustancial, digamos, en lo que se hace en la matemática. Por eso me parece grandioso y muy importante anunciar que ya se está trabajando en el volumen de la editorial Springer, Análisis y PDI, digamos, ecuaciones diferenciales en Latinoamérica de IMAN 2025. Aquí está parte, bueno, casi todo lo del equipo editorial, Dubán, Santiago, profesor Aarón y mi persona. Además, me permito anunciar una nueva serie de libros Springer de Iman Centro, exclusivamente para eventos centroamericanos, que eso nos debe facilitar y ponernos de manera más permanente en el mapa de las matemáticas latinoamericanas. Y entonces aprovecharía la gente que está conectada de todos los países, pero en principal de nuestra región, que tanta falta hace que impulsemos este tipo de actividades. Entonces, estas iniciativas, este es un volumen general donde podrá incluirse abstracts de todas las áreas de la matemática y parte de lo del Open Call que se hizo en este evento. Bueno, en fin, agradezco enormemente a Inma todas las iniciativas y de manera personal a Dubán y a Karina porque son los que lideran este esfuerzo, ¿no? Que tienen muchas ganas y mucha energía para trabajar. Bueno, finalmente, como director de la Escuela de Matemática aquí de la Universidad de El Salvador, les invito a que nos visiten también en un encuentro presenciales. Hemos organizado Escuela SIMPA en el 2022, en el 2024, una en Malca en el 2023 y bueno, para el futuro, lo que les casi seguro que tendremos una Escuela SIMPA 2027
y que espero que sea un nuevo modelo, que un nuevo formato que impulse los inicios de la investigación para nuestra región, que estamos un poco más atrás del resto de los países de Latinoamérica, y que por supuesto que estén pendientes de las actividades que seguiremos estando conectados con IGMA. Así que muchas gracias a todos y con eso finalizo. Muy bien, gracias, profesor Dimas, por sus avisos y sus motivadoras palabras para el quehacer de la matemática en la región. Así que sin más, no sé si por parte de ITMAM, doctora Karina o Dubán, quisieran agregar algo más. Si no, pues como lo mencionó en algunas ocasiones Dubán, no me queda nada más que decirle pues bienvenidos a todos de ahora en adelante o para siempre a, a la comunidad ITMA, ¿no? Así que gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Felicidades, Sergio, dicen. Si alguien de la audiencia quisiera comentar algo o dar algunas palabras, pues también creo que es ese momento. Ricardo Gómez, quizás. Adelante, adelante, profesor. Estás muteado. Profesor Adelante, Ricardo. profesora, adelante. Está muteado. Ahora sí. No, desearles nada más muchas felicidades, Sergio. El instituto estamos muy orgullosos de todos tus logros. Es realmente un honor tenerte como miembro de nuestra institución. Felicidades a toda la comunidad también, verla tan unida, tan unida. Felicidades a todos. Gracias. Bien, gracias. Bueno, Bueno, si les parece, y si quieren encender su cámara para tomar una captura como evidencia del evento que estamos, si les parece. Si no, pues, claro que sí. La captura tradicional. ¿quién la toma? ¿Dubán? Tal vez. Eh, ¿O la tomo Santiago, yo? ¿se te Santiago. facilita allí? Voy a intentar. Déjame ver si funciona. ¿O Dimas? ¿O Dimas también? Nos avisan para sonreír. Bueno, solamente Para peinarnos. hay Eh, también, eh, hay también algunos comentarios. Aquí la maestra Rosibel Pacheco comenta que será un honor tenerles en Honduras. Profesor Sergio. Estoy seguro si me está funcionando. ¿Alguien más Yo, podría intentar yo ya solamente tengo. para tener un backup Bueno, acá? Ya Dimas tomó otra también. no, Ah, listo. si pueden sonreír ahora, Exacto. si tienen Eso cámara, es, ¿no? con A aviso la cuenta previo. de Uno, 3, 2, 1. Ahora, eso. Gracias. muy bien. Gracias. Gracias. Muchas Entonces, gracias. invitarles a estar pendiente de todas las actividades que se tienen. Todavía, probablemente haya una, ¿no, Duván? Próximo mes, un pequeño evento Lo vamos a llamar el para workshop todos. del profesor Joseman. Eh, bueno, El compromiso workshop que del hemos profesor adquirido. Así Joseman. que estén pendientes. Tal vez solamente aquí para cerrar, pues que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ICMA Latinoamérica Portal. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram, que es la forma hoy en día como más fácil para que sigan nuestros pasos. Y claro que sí, darle la bienvenida a todos ustedes los que quieran pertenecer a nuestra comunidad. Todos somos ICMAN.
Entonces, Gracias, bienvenidos a doctora. todos. Gracias. Profesor Camilo, creo que... No, 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 de adelante. nuevo felicitarlos por la organización, por la oportunidad pues que tuve de asistir a este evento y de participar. Y nada, simplemente una pequeña sugerencia de pronto para los organizadores, si se pudieran de pronto contactar con todos los que fuimos ponentes y hacer de pronto un repositorio de los archivos PDF usados en las ponencias, que a veces es interesante uno poder revisar con más detalle las ponencias. Y, por ejemplo, ayer me pasó en mi charla que uno de los participantes quiso que le pusiera una imagen donde estaba un libro de Hardy, que era un ensayo de apología de un matemático, porque lo quiere leer. Entonces, sería bueno tener un repositorio de las ponencias en caso, obviamente, de que los ponentes estén de acuerdo, ¿no? Con compartir esa información. Excelente feedback. Muy Muchas bien. gracias. Sugerencia anotada. Gracias, Camilo. Muy Bueno, bien. Entonces, gracias nuevamente bueno, no y siendo hasta, más, hasta la próxima o el próximo encuentro. hasta el Esperamos verles próximo. nuevamente. Chao, chao, muchas Gracias. gracias a todos. Que estén muy Chao, bien, chao. chao. Chao, Chao, chao. chao, chao. Chao. Muchas Chao. gracias.